Hoy sí vamos a hablar acerca de intercediendo por nuestra nación. Dios le da una importancia y una relevancia a que a sus hijos, su pueblo, pueda interceder por la nación, pueda interceder por el lugar donde está viviendo. Ahora, escuche esto porque de repente, bueno, aquí tenemos algunos hermanos que son de otras nacionalidades. Tenemos salvadoreños, tenemos hondureños, tenemos costarricenses y no sé si habrá algún nicaragüense. Antes teníamos nicaragüenses, pero se han regresado a su nación. Pero tenemos de diferentes nacionalidades, colombianos tenemos también. Entonces, pero es importante que nosotros hoy aprendamos que el lugar donde estamos residiendo es un lugar por el cual nosotros tenemos que aprender a orar. Y yo voy a leer Jeremías capítulo número 5. Pero antes de leer Jeremías capítulo número 5, yo quiero decirle que este momento es trascendental para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. Los primeros 4 capítulos hasta este momento, el Señor estuvo tratando con su pueblo, estuvo tratando de hacer que el corazón del pueblo regresara a Dios. Y hubieron partes ahí que me impresionaron, porque el Señor dice: los bendije, les di pan, me pidieron que les diera y que los bendijera y yo los bendije. Pero su corazón se desvió y se fueron tras dioses ajenos. Y yo me puse a pensar, wow, esto es increíble, porque en un momento dice: se fueron tras los palos y se fueron tras las piedras y esperaban que los palos y las piedras les hablaban, hablando un poco acerca de la parte de los ídolos. Pero no solamente eso fueron los ídolos para Israel, sino que también la riqueza, la posición social, también situaciones que estaban fuera de la adoración a Dios. Ellos empezaron a desviarse. Y Dios empezó a hablarles, Dios les empezó a levantar profetas como Isaías, como Jeremías, para que estuvieran profetizando y les estuvieran hablando de que estaban equivocando el camino que estaban siguiendo. Pero en Jeremías capítulo número 5, el Señor todavía les hace una advertencia y les dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Pero sigue diciendo: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Y esto es de ponerle atención. Y esta es una situación que sinceramente uno dice: wow. Ellos estaban diciendo: estamos haciendo cosas para Dios, estamos jurando por Dios. Algunos decían: estamos profetizando para Dios, pero esas profecías eran falsas. Esa predicación no era real ni verdadera. Lo que estaban anunciando de parte de Dios no venía de parte de Dios. Y el Señor estaba amonestando al pueblo y le estaba diciendo: mira, la gente está diciendo que lo hacen por mí y que hablan por mí y que están moviéndose por mí, pero es mentira, no lo están haciendo así. Así que yo necesito que ustedes salgan a las calles de Jerusalén y que vayan y que busquen por lo menos un hombre que haga justicia. Que haga justicia para que entonces yo perdone al pueblo y que no venga la destrucción. Versículo 3: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y de ahí, después de eso, viene entonces la sentencia de parte de Dios al pueblo de Judá, donde ya se cumple y se empiezan a ser sitiados para después ser deportados a Babilonia. Pero el Señor les estaba dando la oportunidad de que se arrepintiesen y que buscasen por lo menos a un hombre que hiciera justicia. Y yo quiero decirle que en primer lugar, Dios siempre está buscando a un hombre o a una mujer que haga justicia. Esto es increíble.
Dios está buscando que nuestros corazones se arrepientan de cualquier situación en nuestra vida. Él está buscando que la gente se arrepienta y Él da oportunidades para eso. Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores, que se llama Jonás. Y lleva el nombre de un profeta que se llamaba así, Jonás. Jonás, Dios le hizo un llamado a su servicio, y ese llamado fue para que llegara a una ciudad que se llamaba Nínive, para que le predicase acerca del arrepentimiento, porque si no él la destruiría. Ahora, quiero decirle que para Jonás fue una situación muy difícil el recibir esa palabra, porque Nínive eran enemigos de Israel, eran enemigos de Judá. Ellos se habían levantado contra Israel. Entonces los ninivitas hacían incursiones como los asirios y llegaban a las ciudades de Israel y robaban y tomaban a sus mujeres, etcétera. Entonces el hecho de que Dios le dijera ve y predícalo fue un choque para Jonás. Es como que usted se pelee con alguna persona y que usted se enoje con esa persona y que el Señor le diga: está bien, te enojaste con esa persona, pero quiero que vayas y lo invites a comer. ¿Cómo reaccionaría usted ante esa situación? ¿Sí? Si a veces nos cuesta comer con nuestro cónyuge cuando nos enojamos, ¿sí o no? ¿O solo a mí me pasa? Es cierto. Ahora imagínese usted que yo vaya con un enemigo y yo le tenga que decir: dice el Señor que te arrepientas porque Él te quiere perdonar. Mi oración sería: Señor, consúmelo con tu fuego. ¿Acaso no fue eso lo que quería hacer Jacobo y Juan? Cuando no dejaron pasar al Señor a una ciudad samaritana, ellos llegaron con el Señor y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos como Elías y que baje fuego del cielo para que consuma esta ciudad? Eso fue el corazón, y ese es el corazón que nosotros tenemos también. Cuando nosotros nos enojamos, nos peleamos o nos disgustamos con alguien y lo declaramos enemigo número uno, y nosotros decimos: Señor, baja fuego del cielo y consúmelo. Llévatelo, Señor, o te lo mando, ¿verdad? Eso nos gusta más. Pero ojo a esto, eso es lo que estaba viviendo Jonás en su corazón. Ahora Jonás dijo: no, yo no le voy a ir a predicar. Y muchos de nosotros somos de ese mismo corazón, que no queremos ir y predicarle a las personas que nos han lastimado. Y él dijo no, y se monta a un barco y se va. Y usted conoce la historia: se levanta una tormenta, él está durmiendo, le dicen: levántate, dormilón, ¿qué estás haciendo acá? Clama a tu Dios, tal vez nos salva. Y él les dice: por causa mía es que esto está sucediendo. Si ustedes me lanzan al mar, la tormenta se tranquilizará. Y lo envían al mar, y la tormenta se tranquiliza. Viene un pez enorme, dice, y se lo traga. Y durante 3 días estuvo en el vientre de ese pez, y el pez lo regresó a la ciudad de Nínive, donde tenía que predicar, y ahí, hermano, lo expulsa. Y entonces él se levanta y viaja en medio de la ciudad pregonando la palabra de Dios y diciendo: arrepiéntanse, porque dentro de 3 días Nínive será destruida. Cuando el gobernador, el rey de Nínive, escucha estas palabras, hubo un pesar en su corazón. Hubo tal convicción de pecado que él convocó a toda la nación para poder hacer un ayuno de 3 días y decir: durante estos 3 días no comeremos, no beberemos, no haremos absolutamente nada, para que Dios nos perdone. ¿Y sabe qué sucedió? Dios los perdonó. Hubo uno que predicó para que una nación se arrepintiera. Dios está buscando uno. Quiero contarte otra historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo número 16, y es el final del reinado de Asa, rey de Judá. Había otro rey, el rey de Israel, que se había levantado, el rey Baasa se había levantado contra Judá y quería destruirlo. Y entonces el rey de Asa, dice la escritura, sacó en Segundo de Crónicas 16:2. Yo le voy a que pongan ahí solamente la cita, porque es Segundo de Crónicas 16 del 1 al 9.
dice que Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de Israel, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, para poder hacer una alianza. Oiga esto, para poder hacer una alianza y que los defendieran de Baasa, rey de Israel. Ahora, mire qué tremendo esta situación, porque el Señor se enoja con Asa, rey de Judá, y le dice en el versículo 7: Asa, rey de Judá, le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y escuche, en el versículo 8 le dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él les entregó en tus manos. Y mire lo que está sucediendo acá en este lugar. Cuando empieza Asa a reinar sobre Judá, dice que tenía un corazón recto para hacer la voluntad de Dios. Pero se levanta un personaje que se llamaba Sera, un etíope, con un ejército numeroso para atacar al pueblo de Judá, para atacar a la nación de Judá. Pero entonces dice la escritura en el versículo, en 2 de Crónicas 14:2, en el versículo 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Mire la oración de Asa. Se ha levantado un ejército, él ve la amenaza, él sabe que con el ejército que tiene no puede, pero entonces dice: Jehová, tú no haces diferencia. Tú puedes darle la victoria a alguien que tiene un ejército muy numeroso, o puedes darle la victoria a alguien que no tiene fuerza. Tú tienes esa capacidad. Entonces le dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Dios les dio la victoria. Pero al pasar el tiempo, pareciera como que los reyes de Israel y los reyes de Judá, al pasar el tiempo, cuando han empezado a hacer bien las cosas, como que se empiezan a olvidar, como que la comodidad que hemos tenido, se nos empiezan a olvidar las cosas. Y yo quiero decirte algo, iglesia. La iglesia también se ha acomodado. La iglesia también ha entrado en un periodo de comodidad, donde ya no estábamos tan poderosos en la oración. Como que nos acostumbramos a esto de la pandemia, ya no nos afecta tanto. Al principio de la pandemia, hermano, orábamos todos los días 3 veces al día. Pero de ahí, cuando pasó el año, terminó el año, como que nos fuimos aflojando y dijimos: no, ya no es tan poderoso, ya no necesita tanta oración. Y empezamos a diluir la oración. Bueno, reunámonos un día, todos los días en la semana, 2 horas, una en la mañana y en la tarde, y empezamos a orar así. Pero pasado un año, dijimos: bueno, tal vez ya hay vacunas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Ya con vacunas no necesitamos orar tanto. Y nos quedamos orando una vez a la semana. Ojo a esto. Pero eso es el resultado también, o es el reflejo de las acciones del corazón de la iglesia, de lo que pasa en el corazón de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la individualidad, a cada uno de nosotros. Como que nos vamos acomodando, como que cuando la cosa se pone dura, entonces buscamos el rostro de Dios y le decimos: Señor, entonces ayúdanos. Pero cuando ya vemos que hay recursos, que ya hay vacunas, que ya hay una solución para los problemas, entonces como que dejamos de orar. Y lo mismo pasa en la nación. Después del gobierno de Otto Pérez Molina, la iglesia se levantó y la iglesia oró y la iglesia hizo clamor y la iglesia empezó a buscar el rostro de Dios. Pero a medida que pasó el tiempo, la iglesia se acomodó.
Y ahora tuvimos que hacerle de bomberos para tratar de apagar un incendio y tratar de orar con todo nuestro corazón los últimos meses para tratar de buscar que el Señor hiciera la voluntad de Él sobre esta nación. Y eso tenemos que seguir orando, que su voluntad impere sobre cualquier situación que está sucediendo en nuestra nación. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, dijo Asa en ese momento, no está puesta en el hombre, en lo que el hombre puede hacer, sino nuestra confianza está puesta en Dios, en lo que Dios puede hacer en nuestra nación. Porque no se trata de las personas, sino se trata de Dios. De que nosotros como iglesia tenemos que buscar a Dios. Ese es el papel que a nosotros nos corresponde como iglesia, buscar el rostro de Dios e interceder por la nación. Yo me quedo sorprendido cuando fue el avivamiento de Gales. No sé cuántos se enteraron de ese avivamiento, pero fue hace muchos años. Pero ¿sabe cómo empezó ese avivamiento? Con 2 mujeres que estaban orando en un granero para que Dios enviara un pastor a ese lugar. Y esas 2 mujeres, cuando el pastor conoció que esas 2 mujeres estaban orando, él se unió a la oración. Y eso despertó un avivamiento en la nación. La gente empezó a convertirse, el fuego del Espíritu empezó a descender, la gente empezó a ser transformada por el poder del Espíritu Santo sobre esa nación. Hermano, se acabó la delincuencia, se cerraron los antros, que era un negocio que ellos tenían ahí. Hermano, fue algo espectacular por la oración y el clamor de 2 personas. Y el Señor está buscando a alguien. Dice la Escritura, voy a leer 2 de Crónicas 16:9, porque dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Escuche esto: los ojos de Jehová, hermano, recorren toda la tierra. Él observa absolutamente todo. Dice la Escritura en Proverbios 5:21: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Hermano, los ojos de Dios están puestos sobre Guatemala. Los ojos del Señor están puestos sobre nuestra nación, y Él está observando lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nuestra vida? Él está esperando que nuestro corazón sea recto. ¿Sabe por qué está esperando que nuestro corazón sea recto? Para que Él pueda enviar su rescate. Dice la Escritura, en Salmo 37:37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dios está buscando por lo menos a un hombre. Él dijo: salgan a las calles, salgan a las plazas de Jerusalén y busquen si hay siquiera uno. Y eso es increíble, porque Él está diciendo: necesito uno. Y si encuentran uno, dice: no lo voy a destruir. Y a mí me hizo recordar a Abraham. Usted sabe que Abraham fue considerado amigo de Dios. Y llega en una ocasión cuando el Señor llega con 2 ángeles y se presenta a Abraham, lo visita, y en esa visitación era para confirmarle que ya estaba a punto de tener a su hijo, que su esposa ya iba a concebir. Y entonces los ángeles dice que se adelantaron y se quedó el Señor, se quedó solamente con Abraham. Y estas son las palabras de Dios en Génesis capítulo 18, verso 17. Dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Empieza a decir: Él va a ser un pueblo, Él va a ser una nación, y yo no voy a encubrir los planes que yo tengo, lo que voy a hacer. Y lo que iba a hacer era destruir Sodoma y Gomorra. En el verso 20 dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El clamor, el pecado levanta un clamor que llega hasta el trono de Dios. Y entonces Él le dice: ha sido tanto el pecado, ha sido tanto lo que este pueblo ha pecado, que se han desviado de mis leyes, que no obedecen mis mandamientos, que yo he decidido bajar para comprobarlo, para ver si realmente ese clamor que ha llegado hasta mí, esa obra se ha consumado. Y si lo ha hecho, entonces yo lo voy a saber. Y él estaba diciendo que entonces lo iba a destruir. ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham entonces, él sabía que ahí vivía su sobrino Lot y que ahí estaba su familia. Y él empieza a negociar con Dios. Eso me impresiona, porque Dios escucha la oración que nosotros podemos hacer. Escucha para que Él tenga misericordia. Y dice la escritura que Abraham empezó a decirle: si hubiere 50 justos, ¿lo destruirías? Y él dice: no lo voy a destruir por amor a los 50. Y él le dice: si hubieran 45, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10, llegó hasta 10. Le dice: si hubieran 10, ¿lo destruirías? Y mire lo que dice Dios: por amor a esos 10 no la destruiré. Estoy seguro que si Abraham llega a 1, el Señor le hubiera dicho: por amor a ese 1 no lo destruiría. Pero no habían 10. No habían 10. Y Sodoma y Gomorra son destruidos. Pero veamos el corazón de Abraham, porque Abraham estaba intercediendo por 2 naciones. Y le digo algo: esas naciones eran buenas, eran, digamos, prósperas. Porque cuando nosotros vemos que Abraham y Lot se separaron, dice la escritura que Lot empezó a ver qué era lo mejor de la tierra, dónde estaban los mejores cultivos, dónde se podía criar mejor el ganado, dónde podía encontrar mejores aguas, dónde podía encontrar lo mejor para hacer comercio. Y entonces él vio hacia esa región y dijo: yo me voy a ir para acá y tú te vas para el otro lado. Porque el problema de esas naciones era que el corazón de esos ciudadanos estaba corrompido. Pero Dios estaba buscando uno solo que interceda. Dice: si encuentro uno, no lo destruyo. Si encuentro uno que haga y que busque y que sea justo y que haga el bien, yo no destruiré a la nación. Pero es triste saber que Judá fue destruido porque no había uno. Es triste saber que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque entre 2 naciones no habían 10. Yo me preguntaré: ¿cuántos justos habrá en Guatemala? ¿Cuántos justos que se ponen en la brecha por el país, que se ponen en la brecha por la nación, que oran al Señor y le piden misericordia para Guatemala, que le piden misericordia por esta nación? Dios espera y Dios busca, hermano, que tú intercedas por la nación. Jeremías capítulo 29, verso del 4 al 7 dice lo siguiente. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Verso 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mire qué increíble esto, hermano. El Señor, cuando yo estaba leyendo esto, me dio 3 principios para que oremos por Guatemala. 3 principios y 3 situaciones importantes para orar para Guatemala. Y la primera es la economía. Orar para que siempre haya trabajo en Guatemala. Orar porque siempre haya trabajo. Él les dijo: planten viñas. Él les dijo:
planten huertos y comer del fruto de ellos. Les estaba diciendo, actívense económicamente. Entonces yo entendí que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, oren por la economía de la nación, para que no falte. Lucas 11:3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero en cada uno de ellos, hermano, está involucrado Dios. En cada una de estas lecturas que yo hice está involucrado Dios. Esas las tenemos más adelante, mija, si las pones. Está involucrado Dios. Es el clamor al Padre, es el clamor a Dios, es el clamor a nuestro Dios por la economía de nuestra nación, para que no falte en Guatemala, para que la economía siga siendo próspera en Guatemala. Yo he pensado siempre que Guatemala es una nación rica, de verdad. Yo digo, se sientan un montón de personas y de personajes presentes y futuros que roban, que saquean las urnas de nuestra nación. Pero sin embargo, nuestra nación siempre prevalece, siempre se levanta, siempre está a la vanguardia. Usted sabe que Guatemala es una de las economías más sólidas de toda Latinoamérica. Guatemala tenemos esa bendición que nuestra moneda es la moneda más estable de toda Latinoamérica. La más estable de toda Latinoamérica. Hace unos meses hicieron un estudio y la nación con la moneda más estable es el quetzal. Es Guatemala. No ha variado desde 1980 y algo. No ha variado su tasa de cambio. Por ahí a veces se sube, pero la macroeconomía, el manejo de la macroeconomía permite que la moneda se vuelva a estabilizar. Y es la moneda más estable, la economía de Guatemala. Y lo que tenemos que hacer nosotros es orar porque esa economía se mantenga. Es orar para que no importa quién se siente en la silla de gobierno, el que gobernará será el Señor, hermano. Y el que tomará control de Guatemala es Dios. Así que nuestra oración, hermano, es para que la economía de nuestra nación se mantenga, para que den oportunidades de trabajo, para que den oportunidades de negocios, para que usted pueda emprender su negocio, para que usted pueda emprender lo que Dios le ha enviado a hacer. Pero lo segundo que Dios me decía, en base a su escritura, es oren por la integridad de la familia. Porque aquí encuentro yo que dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Entonces el Señor me decía, hay que orar por la integridad de la familia. Más en este tiempo donde nos encontramos con esta revolución de verdad, de identidad, donde la gente no sabe ni qué es ni qué quiere ser. Donde no nos define nuestra naturaleza, sino nos definen nuestros pensamientos. Nos definen nuestra manera, lo que nosotros queramos ser. Yo quiero ser una silla y hoy no me voy a mover porque quiero ser una silla. Bueno, algunos sí son macetas, hermano. Me defino como maceta y se amacizan todo. Ojo a esto. Dios dice, intercedan por la familia. Oren por la familia. Mateo 19:4-6 dice, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escuche lo que dice. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, escuche, y ese por tanto es una llamada de atención que está diciendo entonces lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El diseño que Dios hizo no lo puede destruir el hombre.
porque es el diseño que Dios dio para la humanidad, para que la humanidad se multiplicase y para que la humanidad permaneciese. Es el diseño que Dios ha dado y han tratado de cambiar ese diseño que Dios dio. Mire, con esta situación, cuando uno va a Génesis capítulo 1, la palabra del Señor dice: y los bendijo Dios y tuvieron hijos e hijas. Pero mire, cómo distorsiona el enemigo el concepto de familia. Porque ahora se unen, se juntan a vivir en una unión libre, y si de repente tienen hijos, entonces eso es el vínculo que los une. Y deciden tomarse o darse en matrimonio, distorsionando el diseño de Dios. El Señor dijo: los bendijo, y luego les dijo: multiplíquense. No les dijo: multiplíquense, muchachos, y luego yo los bendigo. Los bendijo Dios. Él los unió en sólido matrimonio, y luego ellos se multiplicaron, empezaron a tener hijos. Ese es el diseño de Dios. Pero ahora hasta más distorsionado todavía. En Romanos capítulo 1, la Biblia ya lo anticipaba. La Biblia dice ahí que los iba a soltar a sus pasiones vergonzosas, porque cambian el uso natural de la mujer para el que es contra la naturaleza, encendiéndose en sus lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es algo que está contra el diseño de Dios. Y entonces Dios está diciendo, y Dios está hablando, que oremos por la familia, que oremos por el diseño que Dios ha dado para la familia. Pero lo tercero que Dios me habló es que oremos por la paz de Guatemala. Y a mí me gusta esa expresión que usa el Señor acá en el versículo número 7, porque dice: y procurar la paz de la ciudad a la que los hice transportar. Ni siquiera era su ciudad, ni siquiera era su tierra, ni siquiera era su nación, sino que era una nación extranjera a los que habían sido llevados cautivos. Habían sido sacados de su patria, destruidas sus ciudades, destruido el templo donde adoraban. Y el Señor les dice: oren para que esta nación tenga paz. Mira, hermano, uno a veces no ora ni por el vecino para que tenga paz. De verdad. Usted puede oír que se están medio matando ahí, y usted ni siquiera ora para que eso se solucione. Pero el Señor dice: oren por la paz de esta ciudad. Una ciudad que era una ciudad que conquistaba todo, arrasaba con todo, los llevaba cautivos a su nación para que ahí ellos pudieran perder su cultura y pudieran adoptar una cultura diferente. Pero el Señor les dice: oren por la paz de esta ciudad, porque si esta ciudad está en paz, escuche, ustedes también van a estar en paz. Y esa debe ser la oración de nosotros por Guatemala, porque en Guatemala haya paz, porque en Guatemala reine la paz, porque de la paz de Guatemala dependerá de nuestra paz, porque de la prosperidad de Guatemala también depende nuestra prosperidad. Mire, y yo sé que usted me puede decir: no, pastor, yo dependo de Dios. Sí, yo también, pero vivimos en esta nación. Y yo no quiero que solo unos estén bien y otros no. Yo quiero que todos estemos bien, que todos, hermano, como guatemaltecos, que Guatemala tiene promesa. Guatemala tiene promesas, que será como un faro de luz donde todas las naciones lo verán. Y yo quiero eso para Guatemala, de verdad, que sea un faro de luz a las naciones. No solamente, hermano, por las cuestiones religiosas, porque nosotros somos cristianos, porque nosotros adoramos el nombre de Dios, porque nosotros predicamos y enviamos, hermanos, misioneros a cualquier lado. No solo por eso, sino porque se sepa que en Guatemala es una nación de paz, porque se sepa que en Guatemala, hermano, el Señor es el que gobierna y no el hombre. Mire, yo no sé, pero hace muchos años, más o menos en los años 80, los años 90, surgió una ciudad aquí en Guatemala, en Quetzaltenango, que se llamaba Almolonga. Y ahí en Almolonga, en esa ciudad, se convirtieron todos.
Hermanos, cerraron las cantinas, cerraron los bares, cerraron los prostíbulos y la gente empezó a confiar en Dios. Y mire, las zanahorias eran de este tamaño, de verdad. Todavía hay algunas que aparecen por ahí. Y la gente se sorprendía. ¿Y sabe qué hacía? Cuando venía cualquier persona del extranjero que era evangélico, ¿sabe qué decía? Llévenme a Almolonga. Pero yo no solo quiero que sea Almolonga, hermano, sino yo quiero que diga la gente: queremos ir a Guatemala, porque ahí en Guatemala se respira paz, porque ahí en Guatemala hay prosperidad, porque ahí en Guatemala se respeta la familia, porque ahí en Guatemala las cosas han estado cambiando, porque están invocando el nombre de Jehová sobre todas las cosas. Hermano, Guatemala, ese debe ser nuestro faro de luz, que la gente quiera venir acá porque hay paz, porque hay prosperidad, porque se respeta la integridad familiar, porque nosotros, hermano, somos personas que reflejan al Señor. Entonces nuestra oración debe ser por la economía de nuestra nación. La oración debe ser por la familia, por la integridad familiar, y la oración también debe ser para que en Guatemala haya paz. Y es cuando más necesitamos la paz. Es impresionante esto, de verdad. Con las redes sociales no hay límite para los insultos, no hay límite, hermano, para las mentiras, las blasfemias, no hay límite para nada. Es impresionante. Y eso lo único que hace, hermano, es robar la paz de la nación. Es robar la paz de la nación. Robar la paz de Guatemala. Yo sé que algunos no han emitido su voto, pero le pedimos al Señor que le dé sabiduría a todos, para que usted no se deje presionar ni impresionar por nada, sino solamente se deje dirigir por el Espíritu de Dios. Porque le vuelvo a repetir, no se trate de quién se siente en la silla, se trate de que Dios gobierne nuestra nación. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie.